5 presuntos cómplices del senador Ciro Ramírez en el desfalco a los fondos de la paz serán imputados esta semana y al menos 3 de ellos habrían aceptado testificar en su contra. Esta semana se conoció que la Fiscalía radicó escrito de acusación contra 5 de los presuntos cómplices del exsenador del Centro Democrático Ciro Ramírez en el desfalco a los dineros del Departamento de Prosperidad Social, DPS, incluidos los destinados a la paz durante el gobierno Duque. Estas personas irán a juicio por los delitos de concierto para delinquir agravado e interés indebido en la celebración de contratos. Ellos figuran en este organigrama que elaboró la propia Fiscalía. Al menos 3 de los señalados le han dado la espalda al ex senador y se han convertido en testigos. No es solo Pablo César Herrera, exdirector de la empresa Proyecta Quindío, como lo dijo recientemente Ramírez desde La Picota. Yo estoy aquí en la cárcel por eso. Y resulta que Pablo Herrera no habla del gobernador, extrañamente. Pablo César Herrera fue el encargado de identificar y describir uno a uno a los presuntos implicados. Siempre que yo me reuní con Ciro, inclusive me llamaba el teléfono de ella para la época de los procesos contractuales del 670. Esta persona supervisaba desde el DPS los estados de contratación. Pasaba mucho tiempo ya. Estaba a manera de supervisión de los procesos de contratación sin ser funcionaria del DPS. Es la persona que por interpuesta persona tiene la mayor parte de la contratación derivada del contrato 670 del departamento del Tolima. Él y su familia Cardoso representan la contratación de Quindío y Saldaña Tolima. Es la persona que reemplazó al señor Oscar Leighton en la representación legal de Consorcio Vías Regionales IPS. Apreciado Pierre. Sobre Pierre García Yaquier, exdirector del DPS, considerado el más alto funcionario del gobierno Duque, el testigo Herrera ha repetido en varios escenarios que es uno de los cerebros de la presunta organización criminal. Apreciado Pierre. Ciro Ramírez, a quien sus supuestos aliados le dieron la espalda, incluido el jefe de su partido, según pudo establecer Noticias 1, será acusado por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema la segunda semana del próximo mes. El detenido senador uribista Ciro Ramírez asistió esta semana a la Corte Suprema para ampliar lo dicho en el interrogatorio del que había sido objeto luego de su captura, a pesar de las evidencias negó su amistad con Pierre García y la existencia de convenios de la presidencia de Iván Duque por los que se le investiga. El martes de esta semana, el detenido senador del uribismo, Ciro Ramírez, amplió su versión ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en el proceso que se le sigue en su contra por los delitos de concierto para delinquir, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. No digan mentiras, no digan mentiras. El congresista del uribismo llegó al edificio donde queda la sala que lo investiga, en una van del IMPEC, escoltado por 7 guardias divididos así. 2 que estuvieron con él adentro, otros 3 en la puerta de la Corte, 1 en moto y 2 en la camioneta. En el paraíso del bandidismo. Durante la diligencia judicial que duró 2 horas, el congresista del Centro Democrático presentó documentos con los que trataría de desmentir las versiones que lo culpan por una red de corrupción que habría conformado asociado con el alto funcionario del Departamento de Prosperidad Social, Pierre García, en el anterior gobierno, para el direccionamiento de contratos de obra en los departamentos de Quindío y Tolima. ¿Para dónde se va a ir la plata? Noticias 1 fue el único medio que estuvo presente en la entrada y salida del congresista del edificio. Señor Ciro, ¿el Centro Democrático lo dejó solo? ¿El Centro Democrático lo dejó solo? ¿Aceptó cargos? ¿Dónde está su amigo Pierre García? No digan mentiras, no digan mentiras. ¿Cuáles mentiras? ¿Se apropió usted de los dineros? No hubo convenio, no existió ningún convenio. Según la investigación que reposa en la Corte, Ciro Ramírez fue delatado por un contratista de la red de corrupción del fallecido Mario Castaño, como beneficiario de otro paquete de contratos para desangrar los presupuestos de paz en el gobierno anterior. ¿Este es el mejor momento para ser bandido? El convenio, dice la investigación, también fue para afianzar el proyecto político de Ciro Ramírez en Quindío, Caldas, Santander y Tolima, con el pago de dádivas por 1.000 millones de pesos. En contraprestación por esa adjudicación, Pierre Eugenio García Yaquier y Ciro Ramírez Cortés habrían recibido un pago parcial de 1.000 millones de pesos. La Sala de Instrucción de la Corte Suprema cerró la etapa de recaudación de pruebas y en los próximos días definirá si llama a juicio al congresista del Centro Democrático.
La Procuraduría secundará la imputación de cargos al ex senador Ciro Ramírez por los fraudes que la Corte le atribuye en la repartición de coimas y contratos con los fondos de la paz. Según el Ministerio Público, las pruebas son suficientes para acusarlo, a pesar de que él dice ser víctima de la persecución personal de un magistrado. Ciro Ramírez, ex senador del Centro Democrático, fue capturado en diciembre pasado. La orden fue emitida por la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. ¿Aceptó cargos? Ramírez se encuentra desde entonces recluido en la cárcel La Picota de Bogotá. No digan mentiras, no digan mentiras. Es señalado de liderar una organización criminal junto con Pierre García Jacquier, el funcionario más alto del gobierno Duque. Apreciado Pierre, yo considero que eres el más alto funcionario de este gobierno. Según reposa en el expediente, estos dos se concertaron con un grupo de personas para direccionar contratos del Departamento de Prosperidad Social DPS y quedarse con los dineros que incluían los destinados a la paz. Dicho entramado, presuntamente diseñado y promovido por el senador Ciro Alejandro Ramírez Cortés y el otrora director del DPS Pierre García Jacquier, pretendió afianzar el proyecto político de aquel en Quindío, Caldas, Santander y Tolima. Ello en conjunto con el supuesto pago de dádivas que ascenderían la suma de 1.000 millones de pesos. Este concepto de la Procuraduría, conocido por Noticias 1, pide acusar formalmente al ex senador uribista por delitos relacionados con corrupción. Solicito se profira resolución de acusación en contra del aforado Ciro Alejandro Ramírez Cortés por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. El documento de 63 páginas toma relevancia porque se ajusta con lo que ha planteado la Corte en este proceso. No se trataría de una persecución como lo ha insinuado en una reciente entrevista el ex senador. Que me encuentro detenido porque supuestamente, según el magistrado Marco Antonio Rueda Soto, dice que yo organicé un entramado criminal y que direccioné unos contratos donde ni conozco los alcaldes, ni conozco los gobernadores, ni conozco los municipios. Tampoco serían los dichos de un solo testigo que lo quiere incriminar. Pablo Herrera, que es el que me tiene detenido acá y que me tiene detenido por buscar beneficios, ocultando al verdadero responsable. Según reza en el concepto de la Procuraduría, la prueba se ajusta al umbral de verdad requerido en esta etapa del proceso, y aunque Ciro Ramírez trató de deslegitimar al testigo principal porque está en un proceso de colaboración, hay más pruebas y testimonios que lo incriminan. Noticias 1 conoció que Ciro Ramírez será acusado por la Corte la segunda semana del próximo mes.